Salve María, un nuevo programa de Creciendo en la Fe, en el cual vamos a pedir a la Virgen, siempre una vez más a través de ella, que estas charlas calen en nuestras almas y que la fe vaya haciendo raíz, vaya haciendo raíz, vaya haciendo raíz. Si bien que la mejor forma de hacer raíz es aplicar la fe a nuestro día a día y vivirla en espíritu de oración. Quien vive en espíritu de oración vive con la fe viva. La fe viva, que después lo veremos hoy, también es vivir la fe en estado de gracia. Quien vive la fe en estado de gracia, ahí sí, va haciendo raíz, raíz, raíz. Y va uno prejuzgando por la esperanza lo que es la visión beatífica. Pero no se olvide de suscribirse y de hacer sus comentarios, por favor, en este programa, para que, sobre todo si hay preguntas, podamos satisfacer la sana y santa curiosidad de los que nos acompañan. Me gusta, suscribirse y reenviar. Y estamos siendo pesados, no, estamos siendo tenaces en la buena actitud, que significa formarse en la fe y hacer que otros gocen de esta gracia. Vamos a nuestra nueva charla sobre teología. Estábamos viendo la definición que el Concilio Vaticano I da de la revelación y de la fe, que es el documento dogmático más importante que ha emanado del magisterio extraordinario de la Iglesia. Y hoy vamos a ver una ampliación de este documento pontificio conciliar con el Concilio Vaticano, ahora el segundo. Y es bueno que diga lo siguiente, porque es para nuestra formación y nuestra cultura religiosa y eclesiástica, con la diferencia entre cultura religiosa y eclesiástica. Cultura religiosa es el conocimiento de todo lo que es la religión, su fe, la esperanza, las virtudes, los sacramentos, lo que es la Iglesia. ¿Qué es cultura eclesiástica? Es saber un poco cómo funciona el mecanismo organizativo de la Iglesia, la jerarquía, que es un concilio, cómo funcionan las diócesis, cómo funcionan las conferencias episcopales. Entonces, forma parte de la cultura que debemos tener todos en nuestra formación, la cultura eclesiástica. Y esto que voy a decir es en la línea de las dos cosas, de la cultura eclesiástica y de la cultura religiosa. El Concilio Vaticano II no es dogmático. El Concilio Vaticano I es dogmático, Trento es dogmático, pero el Concilio Vaticano II no es dogmático. ¿Por qué lo sabemos? Porque quien convoca el Concilio Vaticano II es Juan XXIII. Y quien continúa el Concilio Vaticano II es Pablo VI. Juan XXIII una vez y Pablo VI dos veces declararon formalmente que el Concilio Vaticano II era un concilio pastoral. ¿Qué significa pastoral? ¿Cuál es la diferencia entre un concilio dogmático y un concilio pastoral? El concilio dogmático es aquel que por voluntad del Papa, que es quien convoca, el único que puede convocar un concilio es el Papa, ecuménico, o sea, universal de toda la Iglesia. Por decisión del Papa Pío IX, Beato Pío IX, el Concilio Vaticano I fue dogmático en todos sus documentos. Cualquier documento emanado del Concilio Vaticano I es dogmático. Sin embargo, el Concilio Vaticano II no, porque, repito, Juan XXIII una vez y Pablo VI dos veces declaran que es pastoral. Pastoral, ¿qué quiere decir? Que es una ayuda al pastoreo. Los obispos son pastores. Nuestro Jesucristo se declara el buen pastor. Yo soy el buen pastor, que quiero que mis ovejas lleguen al redil. ¿Cuál es el redil del buen pastor? El cielo. ¿Quiénes somos las ovejas del buen pastor? Todas las almas y todos los fieles católicos. Y un concilio pastoral, por tanto, es un concilio que tiene la intención de dar orientaciones pastorales, o sea, de orientación del rebaño, pero sin carácter dogmático. Y nosotros no debemos dar a la Iglesia, a un documento de la Iglesia o a una actitud de la Iglesia, un carácter que ella, Iglesia, no quiere, ¿vale? Una cosa es la infalibilidad papal, otra cosa es la asistencia del Espíritu Santo al Papa en el gobierno ordinario de la Iglesia, otra cosa es la asistencia del Espíritu Santo a un obispo en su diócesis, a un párroco. Eso no significa que la infalibilidad esté extendida hasta el sacristán. No, todo tiene su
explicación, su razonamiento, su explicación, y yo no puedo ir más allá. Entonces, si bien que el Concilio Vaticano II no es dogmático, sin embargo, es un concilio que contribuyó, sobre todo en este punto, con este documento, a consolidar pastoralmente lo que dogmáticamente el Vaticano I había definido. Entonces el padre Roger Marín tiene aquí un apartado muy importante, muy interesante, que completa mucho lo que hemos visto ya, que se llama así la teología católica. La teología católica, apoyada en los datos de la divina revelación, nos habla de la fe como acto y la fe como hábito. Entonces vamos a ver lo siguiente. La fe como hábito y la fe como acto. La fe divina como acto. Santo Tomás de Aquino, doctor común y príncipe de la teología católica, es un título que le han dado los teólogos a lo largo de los siglos. Doctor común, o sea, el que corresponde a todos, el que es de todos. Y príncipe de la teología católica, Santo Tomás es de lejos el teólogo santo que más ha recibido apoyo del magisterio de la Iglesia. Es difícil un papa que no hable de Santo Tomás, porque le fue dado a Santo Tomás el don de explicar la teología como nadie. Define el acto de fe en la siguiente forma: un acto del entendimiento. Santo Tomás, explicando qué es la fe, es un acto del entendimiento que asiente a una verdad divina por el imperio de la voluntad. ¿Por qué asiente? Porque la voluntad manda sentir aquello que el entendimiento le ha dicho que es lo verdadero, movido por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no hay acto de fe. Recordemos siempre el papel de la gracia de Dios en todo. Con las palabras verdad divina se designa el objeto y el motivo de la fe. Por lo mismo, la fe como acto puede definirse de una manera más explícita así: es el asentimiento, o sea, la aceptación sobrenatural por el que la mente, bajo el imperio de la voluntad y el influjo de la gracia, se adhiere firmemente a las verdades reveladas por la autoridad de Dios revelante. Es una síntesis que hace el propio padre Roger Marín, que me parece muy, muy completa. En esta definición se encuentran todos los elementos esenciales de la fe, a saber, naturaleza, causas, objeto material y objeto formal. Y vamos a ir punto por punto. La fe es un cierto género de conocimiento, y por lo mismo es propiamente un acto del entendimiento. Claro, si yo no comprendo, la inteligencia no después la voluntad que va a adherirse. Primero hay que entender, después hay que querer. Pero con una modalidad toda especial es entendimiento, porque se distingue de la ciencia, que adhiere a las verdades de orden puramente natural por la intrínseca evidencia de las mismas. Son cosas evidentes naturalmente hablando. De la opinión que carece de certeza, mientras que el asentimiento de la fe es completamente cierto y firme. Del sentido religioso, que se apoya en la imaginación y en la sensibilidad más que en el motivo racional de la certeza histórica, que se apoya en el testimonio humano, mientras que la fe se apoya únicamente en la divina autoridad de la visión beatífica, que percibe clara inmediatamente lo que la fe conoce, tan solo oscura y inmediatamente. Entonces vamos a analizar esta frase, que puede ser un poco más difícil de entender, pero lo clarifica más el padre Roger Marín. La fe, sin embargo, no es un acto de solo el entendimiento, sino de toda el alma. Aquí está otro elemento importante: es toda el alma que practica el acto de fe, ya que únicamente se produce en el entendimiento bajo el imperio de la voluntad. Porque como la fe se adhiere a la verdad revelada, no por su intrínseca evidencia, dejaría de ser fe para convertirse en visión,
sino por la autoridad de Dios que revela. Esto no puede hacerse sin que la voluntad acepte piadosa y reverentemente la autoridad de Dios e incline el entendimiento para que crea. Por lo tanto, es una adhesión amorosa, no porque sea naturalmente evidente, porque entonces no habría fe, repetimos una vez más, sino porque yo me fío de Dios que me lo ha revelado. Y como yo me fío de Dios que me lo ha revelado, yo acepto todo lo que Dios revela. Y vamos a ver qué es lo que Él revela. Y para esto se necesita también, y muy principalmente, el influjo de la gracia. Una vez más, el Padre Roger Marín subraya este punto esencial, porque se trata de un conocimiento sobrenatural, al que no tenemos ningún derecho, no tenemos reivindicar. Reivindicar derechos es una postura que no cabe con Dios. Yo no puedo reivindicar ningún derecho. Yo puedo sí defender los derechos de Dios. Dios me da derechos, pero yo no puedo reivindicarlo a Él. Yo puedo apelar, yo puedo explicar, yo puedo pedir, y en base a la filiación que yo tengo, etcétera, me dé algo, pero no porque yo pueda exigir a Dios nada. La acción al que no tenemos ningún derecho y del que somos totalmente incapaces con nuestras solas fuerzas naturales llegar a conocer y adherir a la fe revelada. Así pues, Dios nos llama y atrae con su gracia a la fe, iluminando la mente y moviendo nuestra voluntad. Por eso dice expresamente el Concilio Vaticano I. Del Concilio Vaticano II, va a ser un poco más adelante, hay una introducción aquí que es importante. Nadie, dice el Concilio Vaticano I, por tanto, dogma de fe, como hemos visto, nadie puede consentir a la predicación evangélica, como es menester para conseguir la salvación, sin la iluminación e inspiración del Espíritu Santo. Por tanto, de la gracia que Él produce, Espíritu Santo produce, que da a todos suavidad. Importante el término, suavidad. ¿En qué? En consentir y creer a la verdad. Cómo es importante pedir al Espíritu Santo la docilidad y la suavidad en el aceptar la revelación. Porque si yo voy con un espíritu arrogante y exigente y tal, el Espíritu Santo no penetra. Encuentra una pared, un muro de acero que se llama orgullo, soberbia, incredulidad, etc. Y el objeto material de la fe lo constituye todas las verdades reveladas. Es el objeto material, el objeto formal es la autoridad de Dios, el material, las verdades reveladas, en el sentido que explicaremos más abajo. Y su objeto formal, o sea, el motivo por el cual aceptamos esas verdades, no es su intrínseca evidencia, ya que entonces sería objeto de la ciencia y no de la fe, ni tampoco el testimonio de los hombres, sería fe humana, sino únicamente, una vez más, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. La fe divina como hábito, explica aquí el Padre Royo, virtud de la fe, hábito, para que podamos más fácilmente emitir el acto de fe sobrenatural. La bondad y misericordia de Dios nos infunde en el acto mismo de la justificación, bautismo, la virtud infusa de la fe, por la cual la mente humana se dispone, en primer lugar, para asentir, y posteriormente se inclina mediante la repetición de actos a prestar ese sentimiento de una manera pronta y suave. Por fin, la fe es sobrenatural, o sea, supera las fuerzas y exigencias de toda la naturaleza creada o creable. Y esto por razón del objeto, que son las verdades reveladas por Dios. Teológica, o sea, que tiene por objeto directo e inmediato el mismo Dios. No es una ciencia que estudia la filosofía, no es una ciencia que estudia la humanística, no, la estudia Dios. A diferencia de las virtudes morales infusas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, cuyo objeto y motivo recaen sobre las cosas distintas de Dios y que se relacionan el hombre con Dios en cuanto a comportamiento.
pero es una adhesión teológica porque es a Dios en cuanto a conocimiento de Dios. Y dispone la mente, es decir, toda el alma, el entendimiento y la voluntad, para sentir firmemente, que es el acto propio de la fe, a las verdades reveladas por Dios, que constituyen el objeto material de la fe divina, todas las verdades reveladas por Dios. Y por la autoridad del propio Dios revelante, que es el propio objeto, motivo formal de la misma fe. Y aquí paramos y vamos a hacer una pausa para la próxima reunión, pidiendo a la Santísima Virgen con una salve que nos ayude a crecer en la fe. Dios te salve, Reina Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intermedio de María Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Salve María, suscribirse, me gusta, comentarios y reenviar. ¡Salve María!